Familiares y amigos, bienvenidos. Esto es Atípico. Este es el episodio número 21 y quiero darles las gracias por su compañía, por ser parte de esta comunidad y por escuchar semana a semana este podcast. Quiero dejarlos con una conversación en una tarde de café que tuve con mi hermana. Creo que es un episodio muy entretenido, muy interesante, muy valioso. Mi hermana tiene un don de Dios increíble para hablar, para conectar con la gente y creo que lo van a disfrutar montones. Así que nada, si les gustó, si no les gustó, si les pareció genial, si quieren el número de mi hermana, escriban ahí en los comentarios y nos escuchamos la próxima semana. ¡Ánimo! ¡Qué regocijo! Hola gente, bienvenidos, esto es Atípico y hoy tengo la gran oportunidad de conversar con alguien a quien amo montones y que admiro montones, aunque no se lo diga mucho, gracias a la moto que acaba de pasar por ahí. La admiro montones y es un ejemplo a seguir para mí en muchas áreas de la vida. Y es mi hermana. Ella es Mari. Hola Mari. Say hello. Hola, un saludo a todos y a todas las personas que están escuchando Atípico. Y gracias Enoch por tan lindas palabras y por invitarme a este espacio. También lo quiero mucho. Como verán, el pega de la familia soy yo, ¿verdad? Pero no, sí nos reímos mucho, nos divertimos mucho y compartimos mucho. Y bueno, Mari, además de ser mi hermana y además de tener un montón de cualidades chivas, tiene más títulos que el Deportivo Saprissa ya. Y pues, entre tantas cosas que ha estudiado y tantas carreras y maestrías y todo, pues ha aprendido un poco sobre... Bueno, tiene... ¿Cómo lo digo? Tiene experiencia y además estudios sobre toda esta cuestión de la ansiedad, sobre la depresión, sobre esos momentos complicados que a todos nos llegan en la vida. Así que yo quise aprovechar esta oportunidad para hablar con ella, para que nos cuente, para que nos diga, porque vamos a ver, para nadie es un secreto que en la iglesia hay muchos mitos acerca de la ansiedad, acerca de las enfermedades mentales. Hubo un tiempo en que todo era Satanás y era el diablo y era un demonio. Claro. Y la realidad es que las enfermedades mentales existen y las situaciones de mucho estrés y de mucha ansiedad existen. Incluso son bíblicas, están ahí, ¿verdad? Y entonces esa era la idea, poder conversar con vos un poco, que nos contés un poco. Sé que hay algunas experiencias ahí que hemos vivido como familia o que has vivido vos personalmente. Tal vez no tenés que entrar en detalles o hablar mucho sobre eso, pero sí, eso puede ayudarnos, ¿verdad? Y tal vez, no sé, vos puedes decirnos algo sobre qué es la ansiedad o por qué se produce la ansiedad o alguna cosa así. Sí, bueno, lo primero que yo quisiera decir es que realmente... Yo lo que he visto es como que Dios me ha dado la oportunidad de enfrentarme a situaciones en donde he ido aprendiendo acerca del tema de la ansiedad, de la depresión y del comportamiento suicida. Tanto en situaciones personales como con la atención a otras personas, ¿verdad? Que están viviendo alguna situación de crisis y ya se han enfrentado a eso. Entonces yo diría que más que... Porque realmente creo que los títulos son una herramienta y las capacitaciones son necesarias, son importantes, pero al final es la experiencia, ¿verdad? La que le va a permitir a uno pues profundizar en cualquier contenido, ¿verdad? Y es en la interacción con otras personas que uno realmente puede formarse, ¿verdad? Porque cada caso es particular, cada vida es distinta y todos tenemos una historia de vida diferente. Pero entonces esto es lo que va también a condicionar o llevar a que el abordaje de una situación de esa sea diferente, ¿verdad? Bueno, lo primero que yo podría decir, que es que, digamos, los seres humanos tenemos una respuesta ante el estrés, ¿verdad? Biológicamente las personas estamos capacitadas para poder reaccionar ante las situaciones estresantes.
Entonces, por ejemplo, si usted va a ser asaltado, lo van a asaltar, ¿verdad? Usted va por San José bueno, en este momento, cualquier momento del día, ¿verdad? Sí. Va por San José y va caminando y sacó su celular, como muchos costarricenses que todavía, o muchas personas que viven en Costa Rica, que aún tienen la tranquilidad de sacar su celular en el bus o caminando en la calle. Y de repente aparece, ¿verdad? Una ratica y unas pinticas, ¿verdad? Unas pinticas y, ¿verdad? Lo quieren ganar, lo quieren robar. Entonces, lo más normal, o sea, biológicamente, usted va a tener una respuesta ante esa situación estresante. Esa respuesta puede ser correr, huir o atacar. Esos son como puede haber muchísimas respuestas, pero en resumen, eso es como yo soy el más baboso, yo ataco. Sí, pero, sí, es cierto. Y yo no sé si usted recuerda una vez que veníamos saliendo de la iglesia, mami y yo, y un grupo de chicos de la iglesia, de la escuelita dominical, y la iglesia de nosotros queda en una zona de riesgo, ¿verdad? Donde hay acá se les llama precarios o asentamientos, que realmente son zonas donde vive muchísima gente en condición de pobreza y también hay espacio para el crimen, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez cuando veníamos caminando y pasamos al frente y había como una pandilla, por decirlo así, y teníamos que pasar al frente de la pandilla. Mami te va a odiar por contar esto. Y mi mamá se paralizó, o sea, se quedó encluchada, mami no hablaba. Y mami se congeló, ella quedó con un pie delante del otro, fría, y no se movió más. Ella se paralizó, es una respuesta ante el estrés. Yo paralizo ¿para qué? Para que no me vean. De hecho, hay muchos animales, digamos, que se paralizan para no ser presa. Entonces, el animal que está atacando, el agresor, ¿verdad? Dice, no, está muerto, esto no. Sí, entonces pierde seguro la inspiración. Entonces, mami se paralizó. Y todo el mundo le decían los pintillas, ¿verdad? En Costa Rica decimos pintillas a la gente, ¿verdad? Que es medio maleante, no sé. Le dicen los pintillas, pase, macha, pase. Tranquila, le decían, tranquila, mami, no le vamos a hacer nada. Y entonces, mami parecía un robot. Lentamente empezó a moverse. Y los chiquillos le decían, vamos, doña Dina. Bueno, y la cosa es que al final logramos pasar. Hay muchas respuestas. Igual, si usted viniera en San José, como veníamos comentando, y lo van a asaltar, probablemente la mayoría de las veces, no sé si todas, vas a reaccionar vos atacando. Porque es lo que yo he visto en otras situaciones. O sea, tu forma más común, por decirlo así, de reaccionar es como el ataque, ¿verdad? Este ataque no necesariamente es golpear o así. Aunque creo que en una situación de vida o muerte generalmente sí podría ser un golpe o algo así, sino es una reacción defensiva. Entonces, bueno, biológicamente nosotros tenemos unas respuestas, ¿verdad? Ante las situaciones estresantes. Tenemos como mecanismos de defensa para poder afrontar las diversas situaciones difíciles de la vida. Igual así, esas respuestas se pueden trasladar a situaciones, por ejemplo, de carácter emocional, ¿verdad? Que tal vez hay una situación que emocionalmente me está afectando y yo podría tener algún tipo de respuesta. Y bueno, no solamente es algo biológico, ¿verdad? O sea, hay toda una serie de respuestas que aprendemos de la interacción familiar, por ejemplo, como en la casa aprendí, o sea, como cuando uno estaba pequeñito y pequeñita, en la casa se resolvían las situaciones problemáticas. Si había un problema, o sea, cómo se resolvía, o no se hablaba del tema, ¿verdad? Entonces también hay una serie de herramientas que uno desarrolla a lo largo de su desarrollo, digamos, familiar, que van a orientar en cierta medida nuestras reacciones, ¿verdad? Algo importante, bueno, nosotros los que creemos en Dios y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, sabemos que el ser humano es integral. Bueno, las otras personas también lo saben, pero lo tenemos más claro. Hay como más, tal vez, educación al respecto, ¿verdad? Que el ser humano es un ser que no es solo biológico, es un ser humano integral, ¿verdad? Que es la parte biológica o fisiológica y es la parte también almática, ¿verdad? Que tiene que ver todo con la parte psicológica, ¿verdad? Del ser humano y también la parte espiritual, ¿verdad? De hecho, uno de mis autores preferidos es Viktor Frankl, ¿verdad? Que es un señor autor, ¿verdad? Que tiene muchísima literatura relacionada con el sentido de la vida. Y de hecho, Viktor Frankl es uno de los primeros teóricos que habla acerca de esta integralidad del ser humano y reconoce el espíritu. Él reconoce el espíritu como un elemento importante y es el de los primeros que habla del espíritu en las teorías psicológicas.
Y acá, digamos, cuando se habla de depresión, de ansiedad, de reacciones ante el estrés, de estos estados en donde la persona se siente tal vez muy abrumada, tal vez se siente como que no tiene las herramientas tal vez para afrontarlo, o siente que no hay una respuesta, o en el último caso, digamos, siente que no hay un sentido, ¿verdad? Y es una persona que se encuentra en el vacío existencial. Es muy relevante tener presente, ¿verdad?, la parte espiritual. Y Viktor Frankl decía algo, que había 3 caminos para poder encontrar sentido en la vida, ¿verdad? Y decía que el sentido realmente, ¿y qué es el sentido, verdad? El propósito que una persona, y vos en el episodio anterior hablaste de misión y hablaste un poco acerca del propósito y del sentido, ¿verdad? Y el propósito básicamente es la búsqueda del sentido de vida, porque es una búsqueda en el caminar, ¿verdad?, de la existencia. Es lo que hace que las personas realmente puedan levantarse, ¿verdad?, de su cama y vivir su vida. O sea, ya sea que ya encontraron su propósito o que están en esa búsqueda. Esto es fundamental para poder vivir vidas, digamos, plenas. Uno de mis predicadores favoritos tiene una frase que a mí me gusta mucho, y él dice que todos estamos rotos, pero que Dios con cada parte nuestra puede hacer una obra de arte, pero que no podemos obviar que todos los seres humanos estamos rotos. Es una expresión un poco drástica, pero yo entiendo el significado. Sí. Ahora, vos y yo crecimos en un ambiente evangélico, súper religioso, ¿verdad? Que no es lo mismo el ambiente que se vive ahora en las iglesias al que se vivía cuando nosotros crecimos. Sí, era diferente, claro. Pero esto hacía que la gente dijera, ok, si usted tiene a Cristo, usted vive en un gozo eterno. O sea, usted no se puede sentir triste, usted no se puede sentir mal, usted no puede estar apesadumbrado, porque eso es que a usted le falta Cristo, ¿verdad? Y entonces muchos han crecido con esa idea, y todavía hoy uno escucha gente hablando de eso. Pero esto es una falacia, digamos. Pues es real, pero digamos eso va a ser cuando llegamos al reino celestial. En esta realidad que vivimos nosotros, eso no es tan real, ¿ok? Y aquí, digamos, no quiero hacer una afirmación, ¿verdad? Y que digan que es que Cristo no nos da gozo ni nada de eso, porque eso no es lo que quiero decir. Vamos a ver, en este mundo vamos a tener aflicciones. Es bíblico. ¿Es bíblico? Ok, y lo dice así, en este mundo tendrán aflicciones. O sea, en este mundo vamos a presentar tanto las personas que no aman a Dios como las que la aman. Y como los que son hijos e hijas, como los que no lo son, pueden afrontar dificultades, pérdidas, dolor, muerte. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en donde gobierna el pecado, ¿verdad?, y la maldad. Entonces es posible que usted o yo nos veamos en algún momento de nuestra existencia de frente a una situación dolorosa o una pérdida o algo que amenaza nuestra vida de alguna manera. Ok, entonces partiendo de esa realidad en la que usted y yo vivimos y todos los demás, ¿verdad?, los que estamos en una realidad alternativa, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, definitivamente cambia algo en nuestro espíritu. Pero también yo creo que el Señor tiene la capacidad, a través del Espíritu Santo, de cambiar nuestras emociones, de cambiar nuestra alma, de transformar nuestros pensamientos, de transformar nuestros comportamientos, ¿verdad? Y la actitud ante la vida, que yo creo que eso es un elemento fundamental. ¿Cuál es mi actitud ante la vida? Y yo creo que lo que el Señor viene a darnos es un gozo en medio de la prueba, una paz en medio del caos. Yo lo he experimentado, y vos también, que es sentir paz en medio del caos. A mí me encanta porque el Señor es un Señor de paradojas y de cosas que no calzan en la lógica del ser humano. La paradoja es sentir paz en medio del caos, es sentir gozo en medio de la tristeza. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo estar experimentando una situación sumamente dolorosa, pero a pesar de eso, el Espíritu Santo provoca en uno una paz para poder afrontar ese proceso que se viene. Y yo puedo sentir incluso paz, pero igual llorar. ¿Por qué? Porque el llanto es una de las herramientas con las que el Señor nos diseñó para poder expresar el dolor, la angustia, los miedos, los enojos. Y es realmente una herramienta para nosotros para poder liberar todo eso. Así como los sueños,
qué importante es poder dormir bien, ¿verdad? Bueno, tal vez no sé si lo vamos a ver un poco al final, pero dormir bien es fundamental para liberar el cerebro y de todo lo que pasó, de toda la información que usted acumuló durante el día. Y en la noche empezamos a liberar con sueños extraños y demás. Sí, también el Señor nos habla a través de sueños, pero generalmente, bueno, al menos a mí no me habla tanto por sueños. Generalmente es una liberación, ¿verdad? De tal vez de lo que pasó durante el día. Y si Dios le habla en sueños, aprovéchelo. Como podrán ver, mi hermana es mucho más espiritual que yo y tiene términos más cristianos que los míos. Pero no, ella es normal, de verdad. Preguntas directas. Si yo como cristiano, y yo como creyente en Cristo, experimento o estoy experimentando, digamos, ataques de ansiedad. Ajá. Que si es más pecador o menos pecador por eso. No, o sea, quiere decir que... Vamos a ver, ok, hay muchas cosas que pueden estar pasando por lo cual yo llegué a ese estado. Claro. Yo entiendo. Sí, hay toda una historia. Pero vamos a ver, es que en el ámbito religioso, pentecostal, te decían, es que si estás pasando por una depresión, es que estás endemoniado. O que estás lejos de Dios. O que estás lejos de Dios. Sí, bueno, eso es una afirmación bastante atrevida, diría yo. Bastante arriesgada y atrevida de gente sin conocimiento. Y no quiero sonar arrogante para nada. O sea, yo creo que Dios puede dar sentido a nuestra vida y puede guiarnos a encontrar un sentido, ¿verdad? Porque el sentido se puede... Bueno, vos hablaste un poco del sentido colectivo. Que es la parte de evangelizar y ir a ser discípulos a todas las naciones, y eso a mí me parece súper bien. Estaba muy bonito ese abordaje, a mí me parece muy interesante, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene propósito individual. Exacto, ¿verdad? Exacto. Y un sentido individual, y Dios nos puede llevar a encontrarlo en el camino y acompañarnos en el camino de descubrirlo, ¿verdad? Por eso es que unos son maestros, otros son profesores, otros son músicos, o sea, estoy hablando en general de cualquier disciplina, pero no solamente la parte vocacional, sino otro tipo de propósitos. Antes de responder esa pregunta, digamos, Viktor Frankl, que antes estaba hablando, y eso fue la idea que se me fue, dice que hay 3 caminos para encontrar el sentido. Y yo hablo mucho del sentido porque todos estos estados emocionales, la ansiedad, la depresión o comportamientos de tipo suicida, tienen una alta vinculación, no diría que es la única, pero una alta vinculación con el tema del propósito, ¿verdad? Cuando las personas carecen de propósito, es muy fácil enfocarse en las necesidades de poder y placer, que primordialmente se especifican en el deseo de tener plata y en el deseo de tener sexo o fiesta, ¿verdad? Uso de drogas y demás. Entonces, cuando las personas carecen de ese sentido, decía, eso lo dice Viktor Frankl, no estoy hablando necesariamente, bíblicamente creo que todos lo tenemos claro, pero teóricamente decía eso, que las personas que carecen de un sentido o aún no lo han encontrado, o que su búsqueda está frustrada, se tienden a orientar hacia la búsqueda o la satisfacción del poder y la satisfacción del placer. Es como una de las manifestaciones más claras, ¿verdad? Entonces, gente que tiene comportamientos promiscuos, gente que, digamos, está orientada al uso de drogas, alcohol. Y Víctor decía que hay 3 caminos para encontrar un propósito. Uno es a través de la vivencia, de la vocación o de la creación, que es lo que usted produce, lo que usted genera, y que usted se pueda vincular con las otras personas a un nivel espiritual. Por ejemplo, un artista que hizo una pintura hermosa y trascendió a través de esa pintura y logró tocar el corazón de un montón de gente, ¿verdad? O un músico que a través de su música logró impactar a un montón de gente. Es decir, a través de la creación. Otro de los caminos, dice, es a través de la vivencia del amor, que la experiencia del amor es fundamental para hallar sentido. Estoy hablando de un amor ágape, de un amor que yo puedo experimentar con compañeros, con amigos, con familia, con pareja, ¿verdad? Y dice que el otro camino es a través de las dificultades de la vida. Entonces dice que una de las formas más fáciles para encontrar sentido, o tal vez no las más fáciles, más típicas, o de los 3 caminos que hay, es a través de las dificultades de la vida, porque a través de las dificultades yo tengo la posibilidad de poder reforzar nuevas herramientas de vida, encontrar nuevas habilidades, ser una persona más resiliente, o sea, que puedo afrontar las dificultades y salir adelante y tener una mayor capacidad, digamos, existencial y espiritual, una mayor espiritualidad, por decirlo así. Podemos encontrar sentido en medio de las crisis. Claro. Claro. No sé si has escuchado o si has leído el poema de San Juan de la Cruz, de La noche oscura del alma.
No, eso está muy profundo para mí. San Juan de la Cruz, o Juan de la Cruz, es un santo de la Iglesia Católica, sí, uno de los místicos más importantes de la Iglesia Católica. Él escribe un poema que habla sobre su crisis espiritual. Uh-huh. Una crisis donde él deja de encontrar a Dios, o deja de sentir a Dios y deja de tener conexión con Dios. Entonces, él dice, bueno, ya no tengo nada, no tengo sentido. Y esto es la noche oscura en mi alma, o sea, uh-huh, no veo nada, no sé el camino, uh-huh, no encuentro una razón, no encuentro nada, y estoy deprimido y quiero morirme. Jeremías. Elías. Y yo creo que Salomón. De alguna manera. Que en algunos momentos Salomón, ya hemos tenido esa conversación. En Eclesiastés me parece que en algunos momentos ya hemos tenido esa conversación muy depresivo. De Salomón. Sí. El rey David también. También el rey David. Que pasan por momentos de una crisis aguda. Sí. De una crisis desesperación, profunda, ¿verdad? Incluso Elías, uh-huh, le dice a Dios, no, quítame la vida. Sí. Quítame la vida, o sea, yo no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de nada, o sea, pensamientos suicidas incluso. Sí, es un comportamiento suicida, ¿verdad? Y uno dice, pero suave, estos uh-huh, son héroes de la fe bíblica, sí, ¿verdad? Y la pregunta es esa, o sea, ¿podemos los cristianos, las cristianas experimentar depresión, experimentar ansiedad, incluso comportamientos suicidas? La respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta es sí, y lo mencioné al principio, por varias cosas. Uno, porque hay un componente biológico que no podemos omitir. Digamos, hay muchos desequilibrios a nivel químico que se pueden producir en una persona que puede afectar su estado anímico. Algo químico, por ejemplo, químico del cerebro. Qué sé yo, las hormonas que afectan, digamos, la parte como esta que estamos conversando, la dopamina, la serotonina, el cortisol, por ejemplo, que el cortisol, que es esta hormona que se produce, digamos, cuando una persona vive constante, bueno, todos generamos cortisol, pero digamos es el exceso, ¿verdad? O el desequilibrio que se dan estas hormonas que provocan también desbalances a nivel químico cerebral, ¿verdad? Entonces, el ser humano, así como una persona puede sufrir diabetes, y acaso que a las personas diabéticas de la iglesia les dicen, usted es un pecador porque se inyecta la insulina. Tiene el demonio de Ajá, el demonio y si bien es cierto, vamos a ver, no podemos espiritualizar el hecho de que las personas pueden tener enfermedades y que Dios puede sanarlas también. Eso es una realidad también, y yo creo que Dios sana hoy, y así como sanó a un montón de gente y sanará mañana. Irreverente. Casi digo eso, sí. No, o sea, así como el Señor sanó, digamos, si vemos los pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento y demás, y vemos cómo sanó a tantas personas, así hoy puede sanar. Eso es una realidad. Sí. Hay que sujetarnos a esa verdad. Pero la otra realidad es que sí podemos afrontar aflicciones físicas y condiciones físicas. Aquí hay algo importante, es reconocer que el ser humano en muchas circunstancias va a requerir un medicamento, y que el cristiano y la cristiana responsable va a sujetarse al uso de esos medicamentos. Ok, si yo soy una persona, ya sea porque tengo una condición mental o un trastorno mental, porque podría ser que algún cristiano enfrente una esquizofrenia, un trastorno de bipolaridad o alguna condición mental, digamos, más profunda, y a través del uso de medicamentos, estas personas regulan su química cerebral y pueden, digamos, tener una calidad de vida y ser cristianos, digamos, lindos, especiales, que tal vez tienen una condición y solo el Señor sabrá por qué la tienen, pero pueden tener calidad de vida, pueden casarse, pueden tener hijos, pueden trabajar, pueden hacer una vida normal. Entonces, muchos desmitificar el uso de medicamentos, por ejemplo, para la ansiedad o para atender episodios de ansiedad o para atender situaciones de depresión, o aún más cuando una persona ya experimenta un comportamiento suicida o un intento de suicidio, ¿verdad? Primero que todo es esto, entender que somos seres biológicos, y así como un diabético ocupa si es que toma insulina o sus pastillas, o una persona padece presión alta, ocupa su medicamento diariamente para poder regular la presión, también las personas con padecimientos, digamos, de tipo mental o condiciones o trastornos de algún tipo van a requerir también un medicamento. Sí, no todas. Podría ser en todos los casos, ¿verdad? Pero hay muchos casos que sí. Sí, no, yo a lo que iba es que no todas las situaciones mentales o emocionales. Vamos a ver, yo creo muchísimo en
en el mundo espiritual. Claro. O sea, yo estoy convencido que existe un mundo espiritual donde hay una lucha entre el bien y el mal real. Yo no sé si seguro me marcó mucho mi infancia, ¿verdad? Pero estar escuchando tanto que no, es que lo que tiene es un demonio. Y lo que tiene es un demonio. Y si tiene este comportamiento es porque está endemoniado. Sí, yo creo que también, digamos, vamos a ver, creo que también, sí entiendo tu comentario, digamos, lo que quieres dar a entender. También había mucha desinformación cuando nosotros crecíamos. Creo que había mucha desinformación con respecto al tema de salud mental, ¿verdad? Entonces, a veces cuando las personas no entienden algo o no tienen información de algo, suelen como, digamos, trasladarlo como al plano espiritual. Yo no digo necesariamente que fuera una manipulación o que fuera intencional. Creo que mucho era porque no había conocimiento. Bueno, y la Biblia es clara que de verdad que el pueblo que no tiene conocimiento perece, ¿verdad? Y eso lleva a cometer muchos errores. ¿Cuántas personas tal vez en esa época, en los años 80, 90, ocupaban tal vez un tratamiento psiquiátrico y digamos se confundió con el tema de que era un demonio? Yo no puedo decir, porque la Biblia también habla de algunos casos donde una situación que parecía, bueno, un bestialismo, por ejemplo, estamos hablando... En ese caso, vamos a ver, la Iglesia Católica está mucho más preparada que la Iglesia Evangélica en ese sentido. Bueno, es que los padres están muy capacitados. No, pero es que no solo eso, o sea, es todo un proceso, porque la Iglesia Católica te manda a vos, y vos decís, es que está endemoniado, te manda primero a hacer un montón de exámenes psicológicos y un montón de análisis. Claro, descartan toda esta parte que yo estoy mencionando, descartan la parte física, descartan la parte emocional, si hay alguna condición mental, ¿verdad? Pero también fue a prueba y error, ¿verdad? También creo que al ser una organización pues tan poderosa, tan institucionalizada, ¿verdad? Creo que tuvieron muchas herramientas. ¿Qué es lo que pasa a veces con las iglesias cristianas? Que muchas a veces ni siquiera, digamos, están agrupadas. Y yo no digo que esto necesariamente sea malo, pero esto también genera mucha informalidad y a veces genera también mucha especulación de cosas, ¿verdad? Entonces creo que es vital que la iglesia y los líderes se formen en diversos temas. O sea, estamos en una sociedad que requiere muchísimo. Líderes capacitados en temas de adicciones, líderes capacitados en temas de problemas de orden sexual, líderes capacitados en temas de salud mental, líderes y pastores. Estoy hablando de todo liderazgo de una iglesia, ¿verdad? Todas las personas que ejercen algún tipo de rol para poder atender diversas situaciones y también condiciones, por ejemplo, situaciones de discapacidad de los miembros de la iglesia. Necesitamos capacitarnos, necesitamos formarnos, ¿verdad? Y romper este montón de mitos que dañan a la iglesia. La iglesia tiene que sanar el corazón de la gente, o sea, y yo lo digo como una tarea importante. Nosotros tenemos que ser gente compasiva, amorosa, que trata de sanar el corazón de la gente y no de herirlo más. Porque yo puedo experimentar una crisis tan fuerte que yo sienta deseos de morir. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene algún comportamiento suicida? Y comportamientos son muchas etapas, ¿verdad? O muchas expresiones del comportamiento suicida. Es que yo al final siento que no hay ninguna solución o una salida. O sea, me siento tan abrumada, tan abrumado, que yo siento que no hay una salida. Pero entonces la iglesia está para decirle, hey, yo sé que vos pensás que no hay ninguna salida y estás viendo todo oscuro, pero la realidad es otra. La iglesia te va a acompañar, la iglesia te va a apoyar. Hay una salida y Dios te puede dar una salida, ¿verdad? Entonces es más bien mostrar un paradigma de iglesia distinto, un paradigma de una iglesia que restaura, un paradigma de una iglesia que es compasiva con los heridos, una iglesia que es compasiva con los que están en sufrimiento. O sea, ¿para qué yo voy a ir a una iglesia que me hiere más? Correcto. Entonces, tenemos clarísimo que todos los seres humanos podemos pasar por estas situaciones. Sí. Todos los seres humanos podemos pasar por ansiedad, por depresión, por... Sí, digamos, es que eso va a ser... cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes. Es que, digamos, vamos a ver, va a depender mucho de las condiciones, de la historia de vida, las condiciones actuales, ¿verdad? La historia de vida y cómo se enfrentan las crisis normativas y no normativas. ¿Qué son las crisis normativas? Por ejemplo, digamos, transiciones de edad, cuando mi hijo se hace adolescente o ese tipo de cosas, pero eso puede generar una crisis suficiente para provocar una depresión. Entonces, es tener claro que todos tenemos la posibilidad de caer en una situación de estas. Yo espero que no, pero si no tenemos las herramientas suficientes y también
vamos a entrarle un poco a la parte espiritual. También podría ser que yo esté abriendo algunas puertas que fortalezcan, digamos, esta situación en mi vida. Que no sea lo único, porque no es lo único, pero podría ser que yo haya abierto algunas puertas también que fortalezcan, digamos, una condición, ¿verdad? O que no me permitan salir tan rápido, o también que permitan que el desánimo me gane. Yo creo que aquí es ser muy sabios y muy sabias en cómo se aborda. Si yo necesito un profesional en orientación, un profesional en psicología o un profesional en psiquiatría, por ejemplo, para ser atendido, yo tengo que desmitificar que no los ocupo. Sí, porque esta es otra, ¿verdad? Vamos a ver, hay como un estigma de que si voy al psicólogo, estoy loco. Sí, claro, ese es el estigma. Y en la iglesia evangélica es doble el estigma, porque no solo estoy loco, sino que además Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente y tal vez estoy en pecado. Exacto. En pecado oculto. Exacto, ¿verdad? Exacto. Por eso es importante lo que decía, capacitar y cambiar el paradigma de la iglesia. O sea, ir generando acciones para que la gente se sienta amada en el proceso de sanar su corazón y poder explorar, digamos, lo que pasa con su vida, ¿verdad? Y también entender que así como una condición de salud mental, así como una condición física, ¿verdad? Como antes mencionaba, diabetes u otras cosas, la salud mental también requiere una atención y un abordaje. Claro. Y que esto, digamos, en la medida que las personas entendamos esto, vamos a tener iglesias más sanas. También un elemento fundamental, digamos, y esto lo hablo para todas las personas, de alguna u otra manera somos miembros de una familia, o lo hemos sido. Aunque usted viva solito o solita ahí en su depa y se haya independizado, usted tiene familia. Y la familia tiene una gran responsabilidad y las familias deben asumir su responsabilidad en el cuidado y la atención de la salud mental de sus miembros. No solo de sus hijos, de todos sus miembros. De estar vigilantes. De cuando una persona de repente se deprimió, ¿por qué se deprimió? O sea, yo interesarme por literal mi hermano o mi papá o mi mamá o quien sea que viva conmigo, ¿verdad? Y ponerle atención a esto. Y muchos de los grandes errores que hay es porque se asume que eso no es nada, se le va a pasar. Y como se le va a pasar, entonces no hacemos nada. Y eso es uno de los grandes errores. Hay algo muy lindo de la figura de Jesús, o de Jesús como tal, y es que Jesús compartió y se identificó con el dolor de los que lloraban. O sea, Jesús amaba a las personas y siempre fue movido a compasión. Jesús no era una persona que utilizaba discursos espirituales y religiosos. Jesús acompañaba a la gente y lloraba con ellos. O sea, estaba ahí en medio del dolor. De hecho, bueno, en Romanos 12:15 dice, llorad con los que lloran, ¿verdad? Entonces es también entender que debemos convertirnos en personas más, no solamente simpáticas y empáticas. Yo diría que nosotros tenemos la tarea de ser compasivos y amorosos con los que están en sufrimiento y poder acompañarlos en el dolor. Tal vez uno no sabe qué decirle a la gente deprimida, o a veces uno no sabe qué decirle a la gente, digamos, que está en una situación de crisis. A veces no tienes que decir nada, o mejor dicho, no diga nada, quédese callado. Es súper incómodo a veces. Abrace, escuche. Sí. O sea, la gente que está en dolor no quiere a veces que usted le diga nada más quiere expresarse o no quiere decir nada más. Abrácelo, acompáñelo. Porque es que a veces pensamos que tenemos que hablar mucho y que lo que decimos es demasiado importante. Sí. Yo no entiendo por qué las personas creemos que lo que nosotros decimos es tan importante. Sí, y la realidad es que la mayoría de veces lo que decimos no es tan relevante. A veces es acción, es escuchar, es acompañar, es decirle, yo te llevo a la cita del psicólogo, yo te espero que salgas de la cita. O sea, no tengo que hablar con la persona si yo no sé qué decir, no invente. Y a veces esa angustia que usted dice es la que provoca que la gente también haga malos consejos y cosas que a veces uno no debería decir. A ver, no, porque vieras que cuando llevo a alguien, como que a la gente le parece mucho más entretenido el podcast. Entonces todo bien, porque ya no tienen que escuchar también diciendo tonteras. Y la gente, entonces la vez que lo hice con papi, la gente estaba contentísima. Dice, May, se me pasó el tiempo rapidísimo. O sea, y fue como 40 minutos. Y sí, yo, fue largo, estuvo bonito. Ajá, sí. Y yo a veces hablo 15 y la gente no lo escucha todo, man. Pero, dos vistas. Sí, mami y papi, gracias. Por eso siempre saludo familiares y amigos. Ajá.
Pero digamos, a ver, ok, yo soy un cristiano que tengo mis luchas, tengo mis pruebas, estoy en medio de una depresión muy fuerte o tengo ideas suicidas o lo que sea. ¿Cómo salgo de ahí? Bueno, lo primero es reconocer que necesito ayuda. O sea, yo creo que lo más difícil es reconocer que ocupo ayuda. Y a veces necesitamos que los amigos lleven nuestra carga en cierto punto, ¿verdad? Nuestra familia y amigos, ¿verdad? Que lleven, como pasó, ¿verdad? En esta historia en donde los amigos cargaron a su amigo para que fuera sano y abrir un hueco en el techo. A veces ocupamos que alguien abra ese hueco en el techo para nosotros y nos lleve y nos ponga delante del maestro, ¿verdad? Entonces, si yo hoy estoy escuchando y digo, reconozco que estoy en una situación difícil, me siento abrumado, siento que no hay una salida, veo todo oscuro, no siento que Dios me escuche, no siento que nadie me escuche, no siento que mi pastor me escuche, no siento que mi familia me entienda. Yo quiero decirte que hay una salida y que tu vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito, pero necesitas reconocer que necesitas ayuda. El primer paso es reconocer que yo ocupo a alguien. Entonces, si usted está ahí, en este momento se siente así, llame a su mejor amigo, llame a su familia, a alguien que usted pueda confiar, no en esa persona que usted ya sabe que le va a decir, deje de inventar, deje de llorar, eso no es nada, siga adelante, Cristo lo levanta, ¿verdad? Si usted ya sabe que hay una persona así, no la busque, busque a alguien que usted sabe, aunque sea el conserje del edificio, que si usted sabe que lo puede ayudar, acérquese a esa persona. Yo creo que la mayoría de veces que alguien pide ayuda, recibe ayuda. Eso es lo primero. Reconocer que necesito ayuda y que eso va a implicar tal vez que yo voy a necesitar una hospitalización inmediata si estoy en una situación de crisis, ¿verdad? Suicida o un comportamiento ya suicida. Yo necesito llevar a la persona al hospital, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay un familiar que está enfrentando una situación de un intento suicida, lo ideal es llamar en Costa Rica se llama al 911, ¿verdad? El servicio de atenciones médicas se llama inmediatamente para que puedan atender a la persona. Eso es lo primero. Y en cada país, donde yo estoy en fe creyendo que hay muchos países que te escuchan, entonces toda esa gente de esos otros países tiene que averiguar cuál es el medio, pero generalmente es el 911. Ya si es una situación donde yo puedo, digamos, esperar, donde es una depresión, es un estado de ansiedad, pero la persona no tiene ningún comportamiento de tipo suicida, ahí lo ideal es buscar profesional de apoyo, ¿verdad? Ya sea, pueden buscar una persona orientadora que hace un abordaje desde la prevención o una persona psicóloga también, o un psiquiatra. Sin embargo, la psiquiatría ya llega en términos donde la persona requiere, ¿verdad?, medicamentos y ya como otro tipo de trastornos y demás. Pero yo creo que lo primero es reconocer que yo necesito ayuda. Lo segundo que diría yo, Enoch, hay un estudio que salió hace un tiempo, que luego lo podemos compartir en el enlace y demás, pero que habla acerca de las ventajas de leer la Biblia. Y digamos, este estudio demostró que las personas, de hecho se hizo un estudio con miles de personas que, digamos, leían la Biblia. Entonces era como una persona que leía la Biblia un día, y eso incluía el domingo cuando el pastor la leía. Luego hay personas que la leían 2 días, personas que la leían 3 días, personas que la leían 4 días y así. Y el estudio arroja que las personas, entre más leen la Biblia, más desaparecen los síntomas de depresión, más desaparece la adicción a la pornografía, más desaparece un montón de comportamientos, ¿verdad?, que están ligados al tema de ansiedad y de depresión. Entonces yo diría que la lectura de la Biblia, y no estoy hablando de estudio de la Biblia, estoy hablando de lectura de la Biblia, la que usted puede hacer en la YouVersion, que tiene el versículo de un día, sí, o eso es verdad, que no estoy hablando de estudiar a profundidad la palabra, sino leer la Biblia. Tiene grandes beneficios en la salud mental. Si usted, como cristiano, ha dejado de leer la palabra, la invitación sería que la empiece a leer de nuevo. Si usted es una persona no creyente, también la invito a que la lea. Porque si usted es una persona no creyente, pero es científica y entiende las bondades de este estudio, y lo puedes buscar y vas a encontrar videos y demás acerca del estudio, las bondades de leer la Biblia aplican para cualquier persona que la empiece a leer. Y va a ser de provecho. Y esto es algo importante porque lo que dice la palabra es que renovemos nuestro entendimiento.
Y a través de la palabra nosotros podemos renovar la forma en que vemos la vida, en que actuamos ante las diversas situaciones, y también vamos a encontrar, como por decirlo así, estrategias bíblicas para poder afrontar los momentos de crisis, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra en esta situación? ¿Cómo puedo actuar en esta situación? Y eso va a irse calando en nuestro inconsciente y en nuestro consciente, y vamos a tener una capacidad bíblica para atender las situaciones de la vida. Y lo otro que yo diría es orar. Tener tiempos de liberación en la oración, de alabanza a Dios, cante. Si usted, aquí yo estoy hablándole a cualquier persona, pero digamos, alabe al Señor, adore al Señor. El cantar, el dedicar un tiempo para liberar todas las angustias, las cargas, los miedos, las tensiones de la vida delante del Señor. Cosas que tal vez usted no le pueda decir a nadie, porque tal vez usted es un líder que está enfrentando alguna situación y no puede decirle a nadie porque usted es el líder y siente que si le dice pasa todo esto que no decía. El líder está mal. ¿Y cuántos pastores, por ejemplo, y líderes no se suicidan en el mundo? Porque no tienen amigos también. Y esto es otra, hay que tener amigos. ¿Cuántos amigos tenía Jesús? Jesús, me gusta porque Jesús le gustaba, yo no voy a decir que es fiestero, pero Jesús le gustaba... No, pero sí era fiestero. Sí, digamos, era alegre, él le gustaba salir a comer, le encantaba comer, le encantaba compartir con la gente, tenía amigos, tenía gente con la que hablaba, también tenía sus espacios solo, porque sí, y estos son los espacios que yo digo que hay que tener en oración y demás, pero... rodéese de gente. Lo peor que puede hacer una persona que tiene una situación de depresión, por ejemplo, es aislarse. Okay, eso es muy general. Cada caso es específico y cada persona requerirá de ciertas cosas y podrá ser que mucha gente diga, bueno, pero en mi caso, bueno, cada caso tiene que verse de forma individual, ¿verdad? Y lo que yo sí sé es que la vida tiene sentido, Enoch, y que la vida, como decía Viktor Frankl, vale la pena vivirla. Y a veces necesitamos inyectarle esto a la gente, que la vida vale la pena vivirla. Puedo intuir varias cosas en esto. Primero, tenemos que dejar de lado ese pensamiento arcaico de que los cristianos no pueden sentir depresión o ansiedad. Uh-huh. Y después, si estamos pasando por un proceso así o un momento así, uh-huh, pedir ayuda. Sí. Yo no puedo solo, uh-huh, no puedo solo, uh-huh, con esto, uh-huh, y necesito, no sé, algo diferente, ¿verdad? Uh-huh. Eso es importante. Y obviamente lo que vos decís, la Biblia tiene un montón de pasajes bíblicos o de versículos donde nos habla de Dios como nuestra ayuda, como, uh-huh, nuestro ayudador, como nuestra fuerza, del Espíritu Santo como nuestro paracletos, ¿verdad? Nuestra muleta, el que nos sostiene cuando no podemos... ¿verdad? Entonces, sí es importante. Y no callarnos, ¿verdad? No callarnos. Diría también que aquí es muy importante entender que realmente Jesús es paz en medio, digamos, de la adversidad y del caos. Y yo siempre lo digo en la iglesia cuando estamos cantando, que Dios es un Dios dulce, ¿verdad? Y la palabra dice que es más dulce que la miel, ¿verdad? Y a veces las personas heridas lo que ocupan es eso, un padre, ¿verdad? Que los abrace, que los sujete, que sea dulce, tierno con ellos, en un mundo lleno de gente amargada, de gente grosera, de gente tosca, porque estamos en un mundo en que la gente está como a la defensiva. Sí. Y la gente a veces es tosca, es grosera, habla golpeado. Y yo digo, no, el mundo necesita gente que hable lindo, que hable tierno, que hable dulce, que transmita realmente el amor de Dios y que pueda sanar las vidas con esa dulzura, con esa amabilidad, que es lo contrario. O sea, en este momento la amabilidad, la dulzura es lo contrario a lo que el mundo ofrece. Y otra cosa importante que antes no mencioné es la alimentación. Hay muchos estudios que hablan acerca de los efectos de la alimentación en ciertos estados, digamos, en ciertos estados emocionales. Entonces es importante nutrirse bien, comer bien, hacer ejercicio, comer chocolate. Los que están casados disfruten de su relación marital, que eso también genera un súper efecto a nivel cerebral. Aleluya, los hermanos casados. Eso. Y hay otras cosas que se pueden hacer, son estrategias, pero lo más importante es reconocer que necesito ayuda, buscar esa ayuda y acercarme al Señor. Mar, deberías hacerte un podcast vos. Sí, eso es súper interesante escucharte. Gracias.
Gracias a todos por escucharnos. Ya ha avanzado demasiadísimo el tiempo, pero creo que los que han estado escuchando hasta acá se han llevado una muy grata sorpresa y ha sido de mucha bendición, creo que es así. Y nada, no sé si quieres despedirte. Un abrazo para todos, gracias por escucharme y gracias por invitarme, Enoch, y espero de verdad que lo que hemos compartido sea de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Bueno, gracias a todos, nos escuchamos el próximo jueves, si Dios lo permite, y Dios y vos hacen un equipo invencible. Chao. Living in the gangster's paradise. Been spending most our lives living in the gangster's paradise.